En el año 2006, la National Geographic anunciaba con bombos y platillos la publicación de un documento antiguo que sacudiría los cimientos del cristianismo. ¿Cuál era este documento antiguo que iba a sacudir los cimientos mismos del cristianismo y causar una revolución religiosa e intelectual? Se trataba del Evangelio de Judas, un documento antiguo que fue descubierto allá por el año de 1970, después de haber hecho una migración interesante y muy larga para contarla en este video. Se encontró finalmente en el congelador de un coleccionista. Este manuscrito escrito en griego, en idioma copto, este manuscrito se encontraba básicamente deteriorado y sumamente fragmentado, por lo que en el 2006 National Geographic patrocinó una reconstrucción del manuscrito para su posterior publicación. ¿De qué trata este Evangelio de Judas que publicó la National Geographic? ¿De qué trata este antiguo manuscrito? ¿Cuál es su origen, su historia y por qué iba a sacudir los cimientos del cristianismo? De eso vamos a hablar en este video. El Evangelio de Judas es un evangelio escrito en el siglo II después de Cristo y se trata de una relectura del rol y el papel que jugó Judas en la crucifixión de Cristo. Es como una especie de reivindicación del personaje, aunque no tan grandilocuente como lo presentó la National Geographic. Se trata básicamente de eso. Ireneo de León ya lo mencionaba en uno de sus escritos. Ireneo mencionaba este libro como una ficción. Él ya lo conocía y lo menciona como una ficción, o sea, un relato ficticio. Además de esto, fue escrito por los gnósticos cainitas. Estos gnósticos cainitas tenían un pensamiento un poco particular alrededor del siglo II. Estos gnósticos cainitas trataban de hacer una lectura a la inversa de la Sagrada Escritura, en las que los villanos, en esta lectura inversa que hacían ellos, los villanos resultaban ser los héroes de la historia. Por esa razón ellos presentaban, por ejemplo, personajes como Caín de una forma positiva. Balaán también era presentado de una forma positiva. Y por supuesto, en este evangelio le toca a Judas el turno para ser presentado bajo una óptica o una perspectiva positiva de su actuar. Estos gnósticos cainitas se consideraban a sí mismos como anarquistas espirituales. ¿En qué sentido podían ver esto? La anarquía como algo positivo, como algo bueno, como para presentarse a sí mismos como anarquistas espirituales. Según ellos, el mundo natural, el mundo en el que nosotros convivimos, el mundo físico, es un mundo dominado por un Dios malévolo, por un Dios malvado, por un demiurgo. Entonces, este Dios demiurgo, que es el Dios del orden natural, este Dios había creado todo el orden que existe en este mundo. Por lo tanto, ellos, al ser anarquistas espirituales, están opuestos al orden que había establecido este Dios malvado llamado demiurgo. A pesar de lo mucho que se esforzó la National Geographic por hacer ver este evangelio como algo que iba a sacudir los cimientos de la base del cristianismo, lo cierto es que pasó sin pena ni gloria. Más allá de algunos cuantos conspirativos que le dieron demasiada importancia a la publicación de este hallazgo, entre comillas, de la National Geographic, lo cierto es que el libro no cuenta nada novedoso, excepto el hecho de que acá Judas es consciente de que está cometiendo un acto de maldad y él es sumamente consciente de su acto de maldad. En los evangelios, por ejemplo, que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura, no parece que Judas sea consciente realmente de que está entregando al Hijo de Dios. Incluso llega a un punto en el cual él se enfrenta a los sacerdotes después de haber entregado a Jesús y les dice que ha pecado al entregar sangre inocente, pero en ningún momento Judas hace un reconocimiento de la divinidad o la naturaleza de Cristo. Simplemente declara que era un ser inocente, que no era culpable y él lo ha entregado, y eso es lo que lo conduce a la desesperación y la culpa. Acá en el evangelio de Judas, Judas sí es consciente de la persona de Jesús.
solo que bajo el pensamiento gnóstico en el cual la materia es mala y todo lo que está relacionado con la materia es pecaminoso, Cristo está esclavizado a un cuerpo humano, es decir, está atado al cuerpo carnal y Judas quiere liberarlo de esa atadura al cuerpo carnal. Jesucristo en ningún momento puede morirse o matarse porque esto sería un acto pecaminoso. Entonces, para ser liberado, tiene que ser entregado, y aquí es donde Judas aparece como un héroe trágico, porque aunque él sabe que entregar a Jesús es un acto de maldad, él está consciente de que Jesús es un ser de naturaleza superior y que está esclavizado, atado al cuerpo. Por lo tanto, la muerte del cuerpo significaría la liberación de Jesús. En otras palabras, Judas está consciente que está haciendo algo malo, pero lo está haciendo con un propósito noble. En este libro también encontramos una caricaturización de los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles forman parte de la adoración a este Dios caído, que es el demiurgo. Este demiurgo, como lo hemos mencionado, es el origen del mundo creado, del mundo natural, y este es el Dios que los apóstoles adoran en el Evangelio de Judas. Vuelvo a mencionar. Por lo tanto, Judas está haciendo una caricaturización porque él es el único de los apóstoles que reconoce en Jesús un ser superior y que adora al Dios verdadero, el Dios de los espíritus, porque el Dios de este mundo es el Dios de la carne, es el Dios carnal, es el Dios demiurgo, pero Judas ha conocido al Dios de los espíritus y entiende que la naturaleza del espíritu es superior y es deseable por encima de la naturaleza de la carne. Sin embargo, pues Jesús advierte a Judas de que la acción que él va a cometer de entregarlo tendrá consecuencias fatales. Es decir, al conocer Jesús el plan que tiene Judas de entregarlo, Jesús le advierte de las consecuencias que va a llevar. A diferencia de la traducción antojadiza que hizo la National Geographic del idioma copto y trató de imponer una relectura en la que Judas era el ganador, era el vencedor y era superior a los apóstoles en el sentido de que obtendría mayores ventajas espirituales por haber entregado a Cristo. Este evangelio, a pesar de su origen gnóstico, reconoce que Judas iba a tener un destino desgraciado por haber entregado al Hijo de Dios. Tú serás el 13º y serás maldito por las otras generaciones y llegarás a reinar sobre ellas. En los últimos días ellos maldecirán tu ascenso a la generación santa. La primera impresión que da esta lectura de esta parte del Evangelio de Judas es que Judas sería bienaventurado por encima de los demás apóstoles. Pero Jesús le dice que las generaciones futuras lo iban a maldecir y que él reinaría sobre ellas. Pero este reinado no significaría un reinado material ni concreto para Judas. De hecho, para Judas nunca llega a concretarse una bendición o redundar en un beneficio. Él reina en el sentido en que él ha entendido algo muy diferente de los demás apóstoles. Los demás apóstoles no entienden la necesidad de que Cristo sea entregado, que sea crucificado y de que muera. Ojo, que aquí en el Evangelio de Judas la muerte de Cristo no es redentora, es liberadora únicamente para Cristo porque él se encuentra atrapado en su cuerpo de carne. Entonces ellos no entienden que Judas haría un favor al maestro al entregarlo para ser crucificado y morir. En ese sentido, Judas iba a reinar. Pero le advierte Jesús que ellos, hablando de los apóstoles y las generaciones de seguidores de los apóstoles, iban a maldecir a Judas en su ascenso. ¿Qué significa esto? Significa, de acuerdo al pensamiento gnóstico, porque recuerden que este es un evangelio escrito por los gnósticos, el hecho de que alguien maldijera a Judas en su ascenso significaba que no iban a permitir que ascendiera. Es decir, que el ascenso de Judas nunca iba a concretarse. ¿Por qué? Porque siempre estaría estorbado por las maldiciones de las generaciones que sucederían a los apóstoles, que caerían sobre él. Es decir, por toda la eternidad, Judas estaría siendo permanentemente impedido en su ascenso al reino celestial. Es decir, nunca lo lograría, nunca llegaría. Jesús le está advirtiendo que lo que él está haciendo, está a punto de hacer, sería tan grave que él nunca lograría concretar su paso al reino celestial. Tú lo superarás a todos ellos porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Esta es la clave para entender la esencia del Evangelio de Judas.
Jesús le dice, tú los superarás a todos ellos porque tú entiendes o porque tú me liberarás del hombre que me reviste. En otras palabras, la única satisfacción de Judas de todo esto que iba a hacer sería el hecho de entender, de estar claro, que al final logró liberar a Cristo de su cuerpo de carne. Judas recibió algo de dinero. Él lo entregó a ellos. Judas se acercó a ellos y les entregó a Jesús y Jesús se fue con ellos. Eso que acabamos de leer es la última parte, la parte del cierre del Evangelio de Judas. Termina diciendo, Judas recibió algo de dinero. Ni siquiera menciona las 30 piezas de plata con exactitud. ¿Por qué menciona esto? El cuadro que se pinta es un cuadro lastimero. Es el hombre que acaba de entregar a su amigo y lo único que recibe como compensación es algo de dinero. El cuadro cierra yéndose Jesús con los que lo cautivaron o con los que lo llevan preso para ser enjuiciado, condenado y finalmente crucificado. Judas cierra, la última parte que se menciona de él es cuando Judas entrega a Jesús y Jesús se va con ellos. Así cierra el libro. No es nada heroico, es algo trágico. Así cierra el Evangelio y recordemos que esta es una relectura que hicieron algunos personajes o algunos gnósticos que tenían la idea de que los malos de la Escritura realmente tenían que ser vistos desde otra perspectiva. Incluso podríamos compararlo con la época moderna que tiende a reivindicar todo lo malo y todo lo negativo y tratar de justificarlo y pintarlo de un nuevo color. El cuadro que nos pinta la Escritura de Judas es totalmente diferente al que nos pinta el Evangelio de Judas. En los evangelios, Judas resulta hasta cierto punto ser un personaje enigmático. Se nos habla de él, por ejemplo, su nombre es Judas Iscariote. Hasta ahora los académicos discuten el significado de ese apodo. Algunos dicen que se trata de Ishkeriot, que significa hombre de Keriot, que era una ciudad al sur de Judá. Y esto significaría que Judas era el único de los 12 apóstoles que no pertenecía a Galilea, que no era un galileo, que tenía otro tipo de cultura, otro tipo de pensamiento, que tenía un poco más de refinamiento, puesto que la sociedad judía o la parte de Judá que pertenecía a la tierra de Judá era un poco más educada y era un poco más refinada y tenía una mayor cultura que la parte de Galilea, que era mayormente rural. Pero por otro lado, algunos creen que el nombre Iscariote debería de traducirse por sicariot. El sicariot o los sicariotes eran unos asesinos que utilizaban una daga especial que se llamaba la sica, de ahí viene el término sicario, lo que significaría que Judas era un revolucionario con tendencia al asesinato contra las tropas de ocupación romana. Lo cierto, sin embargo, es que aunque el Evangelio de Marcos no nos dice exactamente cuál fue la motivación de Judas, solamente nos dice que traicionó a Jesús, el Evangelio de Mateo nos dice que lo hizo por 30 piezas de plata. Lucas y Juan dicen que hubo una posesión demoníaca de por medio acerca de la acción de entregar de parte de Judas a Jesús. Lo cierto sí es que los evangelios retratan un carácter ambicioso de parte de Judas, un carácter que no se detenía. Probablemente Judas estaba pensando, y en esto coinciden muchos académicos y muchos estudiosos del Nuevo Testamento, en que Judas estaba pensando en un doble beneficio. Las 30 piezas de plata como el beneficio más pequeño. Esto no era un gran premio, ni era de gran valor, era apenas el precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Pero por otro lado pensaba que estaba forzando a Jesús, pues por lo menos algunos académicos piensan que forzaría a Jesús finalmente a revelar su poder, su fuerza y a establecer el reino sobre la tierra de Judá. Posiblemente en el pensamiento de Judas estaba la idea de que al establecer Jesús su reino en la tierra de Judá, ser coronado en Jerusalén y establecer su capital ahí, entonces Jesús tendría algo que agradecerle a Judas y él estaría dentro de sus ministros más importantes. ¿Pensaba esto Judas? No. No lo sabemos con precisión. Lo cierto es, lo que sí sabemos es las consecuencias de lo que hizo. Entregó a Jesús por 30 piezas de plata. No sabemos qué pasaba por la mente de Judas. No podemos adivinarlo, pero sí sabemos que era un hombre ambicioso que vendió a Jesús por 30 piezas de plata y que al encontrarse desesperado ante la situación de haber entregado sangre inocente,
optó por quitarse la vida. La lectura que nos hace Agustín de Hipona acerca del carácter de Judas es bien interesante y vamos a leer dos citas de Agustín de Hipona sobre Judas. Judas, cuando se mató a un hombre malvado y pasó a ser culpable no solo de la muerte de Cristo, sino de la suya propia. Porque aunque se mató por el arrepentimiento, su mismo arrepentimiento fue otro crimen, ya que desesperó de la misericordia de Dios. La lectura que hace Agustín de Hipona del acto cometido por Judas es de un doble crimen. El primer crimen es el haber entregado al Hijo de Dios a la crucifixión en manos de los escribas y de los sacerdotes. Por otro lado, él comete el crimen de terminar con su vida. El mayor problema de Judas, según Agustín de Hipona, no fue solamente el haber entregado a Cristo, sino que desesperó de la misericordia de Dios. Es decir, él no creyó que el acto que acababa de cometer fuera digno de perdón, ni que la misericordia de Dios fuera tan grande como para poder cubrir semejante pecado. Eso lo condujo a la desesperación y a su propio suicidio, a su ahorcamiento. Así concluye la vida de Judas. Según Agustín, el problema no ha sido nada más que ha cometido el crimen de entregar a Jesús, sino principalmente de que no confió en que la misericordia de Dios fuera capaz de sanarlo. ¿Tenía perdón el acto de Judas de haber entregado a Cristo? Probablemente sí. La misericordia de Dios es tan amplia y va más allá de todos nuestros criterios y conocimientos, pero no podremos saber si al final podría haber alcanzado misericordia, porque él tomó un acto de justicia desesperado, terminando con su propia vida. En otra cita, Agustín de Hipona nos dice lo siguiente: Dios usa bien incluso a los malos. Judas hizo una cosa mala y de esa cosa mala Dios hizo un gran bien, nuestra redención. Pero Judas no tiene parte en ese bien, porque su intención fue maldad. En esta reflexión sobre el Salmo 108 que está haciendo Agustín de Hipona, deja entrever cómo el acto malvado de Judas no detiene el plan de Dios. El plan de Dios era la redención de la humanidad. Judas hizo uso de su libre albedrío al momento de entregar a Cristo. Vemos a Jesús en la última cena insistiendo, tratando de detener el acto de Judas, no porque Jesús esté evitando su muerte, sino tratando de evitar que Judas se manche con la sangre de él en sus manos. En alguna ocasión Jesús le dijo a Judas que el Hijo del Hombre va, tal como está escrito. En otras palabras, la muerte de Cristo era inevitable, iba a suceder, pero hay de aquel que lo entregue. Y Jesús lo dijo dirigiéndose a Judas. También Jesús trató de señalar el hecho de que él ya conocía las intenciones que subyacían en el corazón de Judas, tal como lo dijo cuando en el momento él dijo: aquel que le entregue el pan, este es, y lo entregó a Jesús. Jesús se lo entregó a Judas el pedazo de pan mojado. También cuando todos los discípulos estaban confundidos, preguntando entre ellos quién lo habría entregar, Judas se atrevió a preguntarle a Jesús: Señor, ¿seré yo? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Jesús estaba claro de la intención de Judas y Judas sabía que Jesús sabía que lo iba a entregar. Y finalmente, en la última escena que tienen de encuentro antes de llegar al huerto de Getsemaní, Jesús le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y en ese momento Jesús salió, dice el Evangelio de Juan, que ya era de noche. La oscuridad había caído por completo sobre Judas y no había ya paso para atrás. Había tomado la decisión de entregar a Jesús y eso lo consumó. Y no solamente consumó el acto, ese mismo acto lo consumió a él. No hubo heroísmo de ningún tipo, según los evangelios canónicos, en el acto de Judas. Lo que hubo fue un acto de ambición y finalmente un acto de desesperación que terminó con su vida. Es una historia trágica y esto nos recuerda a nosotros que tenemos que tener presente en todo momento que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Jesús dijo que toda ofensa o pecado le sería perdonado al hombre en esta vida. Y estaba diciendo que además que el único pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Fuera de eso, la misericordia de Dios es amplia, es ancha y es profunda para poder perdonar. Cualquier pecado, cualquier cosa puede encontrar perdón. Pedro también traicionó a Jesús al entregarlo o al negarlo en el momento en el que fue confrontado con la realidad de si era un seguidor de él. Pedro lo negó. Pedro lloró amargamente. Pedro sintió la compunción en su corazón por haber negado al Hijo de Dios. Sin embargo,
Pedro vivió para conocer la misericordia de Dios, y no solamente para conocerla, para experimentarla y también para predicarla. Recordemos que el perdón de Dios está por encima de todo. La tragedia de Judas fue la tragedia de alguien que no llegó al punto de entender la profundidad y la vastedad de la misericordia divina. Es una historia trágica, es una historia triste, y no es la historia de un héroe. Es la historia de un hombre que se hundió en su pecado, se obstinó en él y terminó con su vida hundiéndose, revolcándose hasta las últimas consecuencias en su pecado. Esperamos que nuestra confianza esté depositada continuamente en Dios y en su misericordia, y que este video haya sido de bendición para usted y para su vida. Que el Señor le bendiga.